Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y a la tercera sesión de la Iglesia en Movimiento Corre con la Visión con el pastor Pablo Tremba. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Pablo Tremba, gracias por todo esta enseñanza de la Iglesia en Movimiento, que es de mucha bendición. Señor, bendice esta enseñanza de corre con la visión, enséñanos a que tu palabra sea tocando nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos correr, Señor, que corramos, Señor, adelante la carrera que tenemos por delante. Bendice al pastor Pablo, a su familia y todo lo que tú pones en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pastor Pablo, le damos la bienvenida. Aleluya, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta conferencia, 3 días. Esta es la tercera conferencia y hemos estado hablando alrededor del tema Iglesia en Movimiento y hemos estado hablando, el primer set de conferencias tenía el título Involúcrate en la misión y estuvimos hablando de la misión, precisamente la misión de Dios, en que consiste ella hacer discípulos que hacen discípulos, y también estuvimos hablando de ese tal paquete inicial, cómo hay que iniciar, cuáles son aquellos elementos tan básicos al inicio de la vida cristiana, no solamente para recibirlos, experimentarlos, sino también como líderes para predicar acerca de ellos y enseñarles a los que nos escuchan. Y la segunda tanda de conferencias está bajo el título Sumérgete en la misión, y estuvimos hablando acerca de aquellas dinámicas que hicieron que la iglesia en el libro de los Hechos fuera una iglesia tan atrayente, a la cual Dios añadía día tras día nuevos creyentes. Y hoy estamos hablando de corre con la visión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos en un edificio, no podemos estar encerrados en 4 paredes y solamente sirviéndonos los unos a los otros y sintiéndonos bien. Tenemos que salir porque hay un mundo que nosotros como iglesia tenemos que alcanzar. Jesús nos enseñó y nos dice aún todavía hoy, Mateo 28:18, que debemos ir a las naciones, debemos predicar el buen mensaje, la buena noticia a todas las naciones. Y Mateo 24:14 nos está diciendo que este evangelio del reino de Dios va a ser predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la iglesia hoy, como nunca antes, tiene la responsabilidad de ir y buscar los rincones más remotos donde no ha llegado el evangelio y predicar las buenas nuevas a la gente, porque son las buenas nuevas el poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia en movimiento, yo creo que es bueno que estemos haciendo un pequeño repaso y veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de iglesia en movimiento y de dónde salió ese término, porque a veces cree gente que esto es alguna nueva onda, pero no es eso. Nosotros estamos siguiendo simplemente lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de iglesia en movimiento, estamos hablando de una iglesia que cumple con la misión dada por Dios. Y eso significa que vamos a ir a las naciones, como lo dice Mateo 28:18-20, y hacer discípulos. Pero no solamente vamos a ser discípulos, sino vamos a ser discípulos que hacen discípulos. La reproducción es un tema muy, muy importante en este proceso. Tenemos una visión muy clara. La iglesia en movimiento tiene una visión muy clara de lo que Dios quiere que ocurra. ¿Dónde? En Jerusalén,
en Judea, en Samaria y en todo el mundo, como nos lo dice Hechos capítulo 1:8, donde dice que nosotros recibiremos poder de lo alto y entonces seremos sus testigos, donde en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Y este versículo, este mandamiento no solamente es un mandamiento que era para los primeros creyentes allá en el libro de los Hechos. Este también se aplica a nosotros. Nosotros, tanto personalmente como iglesia, debemos tener una visión amplia de ver a todo el mundo, nuestra Jerusalén, nuestra comunidad, lo que está cerca, pero tenemos que ver nuestra Judea, nuestro país, Samaria, aquellas culturas diferentes a la nuestra, pero que están cerca, a veces en nuestro propio país geográfico, y también tenemos que pensar hasta los confines de la tierra. Por eso, iglesia en movimiento, de Jerusalén hasta los confines de la tierra, la iglesia debe ir y hacer discípulos que hacen discípulos. Y cuando estamos cumpliendo la misión de Dios, es que vamos a ver cómo la visión de Dios finalmente se hace una realidad. Y cuando hablamos de la visión de Dios, estamos naturalmente viendo lo que nos escribe la Biblia en Apocalipsis 7:9-10, donde dice que a una gran multitud rodeaba el trono de Dios y una gran multitud de gentes que venía de toda nación, toda tribu, toda lengua, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos llegaron allá porque alguien les habló el mensaje, ellos creyeron y fueron salvos. Pero la visión es ver esa multitud que nadie puede contar alrededor del trono, y nosotros, usted y yo, podemos ser parte del cumplimiento de esa visión si nosotros llevamos a cabo la misión, porque haciendo o cumpliendo con la misión vamos a cumplir con la visión de Dios. Qué privilegio ser parte del cumplimiento de la visión de Dios. Y Dios nos da herramientas para poder llegar allá y ver esa visión cumplida. La iglesia en movimiento recuerda que en todo momento está apuntando hacia eso, ¿no es cierto? Hacia la misión y naturalmente con la idea de cumplir con la misión. Bueno, en este día nosotros vamos a estar hablando de líderes en la iglesia en movimiento. Y si usted necesita y quiere naturalmente, y ojalá vaya y baje este material, porque hay un material, usted lo puede bajar ahí en el chat, está la dirección donde usted puede ir y bajar este material para seguir cuando estoy aquí hablando. Y de hecho aquí hay mucho contenido que no voy a poder cubrir en este tiempo que vamos a estar juntos, pero eso no importa porque aquí está el material y todo, las citas bíblicas, y yo les recomiendo que se tome de verdad el tiempo de estudiar esto con cuidado, las citas bíblicas, leerlas y meditar acerca de ellas y permitir que Dios a través de su espíritu ilumine esas citas y usted pueda entender lo que ellas dicen. Y no solamente eso, sino que ahora usted pueda también tomar decisiones y empezar a correr con la visión, ¿sí? Para poder ser parte del cumplimiento de la visión de Dios. Y si desea, y yo recomiendo eso muy fuertemente, ojalá pueda trabajar ese material en grupos pequeños para reflexionar, dialogar, concluir juntos y ojalá pensar en cómo Dios los quiere usar a ustedes personalmente o como iglesia para ser parte de esta gran misión que Dios nos ha entregado. Y esa misión no es una opción. Esta misión es un mandato de Cristo. Ahora, hoy, como ya les dije, vamos a hablar de líderes en la iglesia en movimiento o líderes que facilitan
la misión, el que se cumpla la misión. Entonces yo voy a leer Hechos capítulo 14, 23, donde dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Cuando leemos el libro de los Hechos y cómo la iglesia iba avanzando no solamente por Israel, después llegó a Siria, después a lo que hoy es Turquía y más adelante a Grecia y hasta Roma y posiblemente hasta España. Por el otro lado llegó hasta África, ¿no es cierto? Y donde iba la iglesia, notamos algo que hicieron los apóstoles, que eran la punta de lanza. Cuando ellos regresaban a esos lugares donde habían establecido comunidades cristianas o congregaciones, ellos nombraban ancianos, líderes, para que guiaran, ayudaran a la iglesia a mantenerse enfocados. Ahora, ellos los llaman aquí ancianos. Y los ancianos, pues estos que eran los líderes o los pastores, seguramente los llamaríamos hoy en día, no peleemos necesariamente en cuanto a los términos, porque el término no necesariamente siempre hace el ministerio. Tenemos que tener el ministerio o la función para llegar y poder decir qué es lo que nosotros estamos haciendo o a lo que Dios nos ha llamado. Pero, ¿qué hacían los ancianos? ¿Para qué se colocaban líderes en la iglesia? Pues primero que todo, ellos atendían el avance de la obra de Dios. Eso lo leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, 4, cuando la iglesia iba creciendo, se dieron cuenta los discípulos, los 12, que había necesidad de expandir ese grupo de líderes para que la obra pudiese seguir sin impedimentos. Y los primeros desafíos se presentaron en ese momento cuando algunas viudas que recibían una ayuda de la iglesia se sentían desatendidas, y obviamente estaban desatendidas porque todos tenían las manos metidos en la obra y no alcanzaban a cumplir con todo, y algunas personas estaban desatendidas. ¿Cómo puede uno solucionar ese problema? Ese problema se soluciona al expandir el grupo de líderes y gente que está involucrada en el ministerio. Ahora, estos ancianos también resolvían asuntos de doctrina. En Hechos capítulo 15 vemos que la iglesia en el libro de los Hechos se enfrentó ciertos momentos donde la doctrina era cuestionada, o aparecían líderes o gente, predicadores, que predicaban cosas extrañas que no tenían nada que ver con el evangelio, con la sana doctrina, y traían mucha confusión. Entonces, en Hechos capítulo 15 leemos del primer concilio de la iglesia para aclarar algunos temas de doctrina, y yo creo que hasta el día de hoy debemos estar sentados reflexionando y dialogando. ¿Por qué? Acerca de temas de doctrina, porque muchas cosas raras aparecen hoy en día y tenemos que examinarlas a la luz de la palabra de Dios, y posiblemente tenemos que llegar y hacer declaraciones para traer claridad y no confusión a la gente. Esto es algo que los líderes deben estar haciendo. Por eso doctrina es muy importante. Si quisiéramos hablar de doctrina, wow, eso es un tema amplio, pero yo les digo, doctrina es clave, porque si no hablamos acerca de doctrina, ¿cierto? De la Biblia y lo que ella dice, nuestras decisiones van a estar afectadas por ello, y podemos tomar una falsa decisión y nos vamos para el infierno, o mandamos a la gente para el infierno porque somos los predicadores que andamos diciendo cosas raras. Por eso hablar de doctrina era importante. Líderes tienen esa responsabilidad de salvaguardar la doctrina. Después se encargaban también de pastorear, que eso tiene que ver con animar a la gente, protegerla, pues ya, como dije, de doctrinas falsas y de gente
que podría hacerle daño a la congregación, porque hay algunos muy vivos por ahí que hacen daño, ¿no es cierto?, a la iglesia y se aprovechan de ellos, algunos que aman más el dinero que a Dios y le sacan a la gente lo poco que puedan tener, ¿no es cierto? Y entonces sí, hay que proteger, corregir a la gente a veces, al creyente, porque a veces hay creyentes que creen que pueden hacer lo que se les da la gana, desatendiendo la palabra de Dios y entonces, y sus principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se desvían. Entonces, ahí están los líderes que están corrigiendo, ayudando a encaminar a los creyentes por la sana doctrina para que puedan crecer y cambiar a la imagen de Señor Jesucristo. Además, ellos se deben dedicar a la oración. Oye, líderes sin oración, ¿a dónde apunta todo eso? A un poco de show, posiblemente falto de poder del Espíritu Santo. Y eso los discípulos en el libro de los Hechos sabían muy bien acerca de esto y por eso ellos apartaban tiempo específico. Y lea el libro de los Hechos. Yo recomiendo que en estas conferencias usted se tome el tiempo para leer el libro de los Hechos o escúchelo. Hoy tenemos tantas opciones, no hay disculpa para no estar empapándonos con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando usted va por el libro de los Hechos, va a notar una cosa, que la oración es clave. Ahora, no es una oración religiosa con humo y lucecitas, pero es una oración donde estamos contendiendo para que el reino de Dios venga, se haga su voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Y naturalmente estos líderes se preocupaban por ordenar asuntos prácticos en la dinámica de la iglesia. Esto hoy lo llamaríamos la administración de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene partes o cualquier comunidad donde haya un poco de gente que se quiere reunir, hay que organizar, hay algunas cosas muy prácticas que tienen que ser ordenadas. Los líderes, sea que ellos mismos lo hacen o que lo deleguen y entrenen a gente para que hagan ese trabajo, entonces están involucrados en esto. Así que no le debemos temer al tema de la administración. Ahora, en este momento quisiera que usted anote ahí algunas palabras que considera son características de un liderazgo sano. ¿Qué pondría usted? ¿Qué es un líder sano o un liderazgo sano? Gracia, sana doctrina, también credibilidad, testimonio, también gracia, amor, fe, también servicio, una palabra clave, integridad, qué buena palabra que define características de un liderazgo sano. Ya con eso terminamos nuestro tiempo para esto. Rinde cuentas, coherencia. Adelante, Pastor Pablo. Aleluya, muy buenos puntos ahí, cada uno de esos es toda una conferencia, ¿no es cierto? Esto es una gran bendición, así que vamos a tener varios otros chats ahí, así que esté listo con sus manos, dedos o como sea que va a anotar eso, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir adelante porque yo creo que esto es importante que reflexionemos mientras estamos aquí repasando este tema, líderes en la iglesia en movimiento, líderes que facilitan la misión de Dios. La Biblia nos dice claramente en Hechos capítulo 20-28 que los líderes debían cuidar y deben, no es una cosa del pasado, es una cosa también del presente, deben cuidar primero su propia vida y lo que enseñan. Así que hay dos cosas, si usted es líder, debe tener claro que usted debe cuidar su propia vida y también lo que enseña para tener un ministerio efectivo y para dar ejemplo de una vida que marca la diferencia. Los líderes
en el libro de los Hechos vemos que ellos escogían nuevos líderes. Ahora, uno no llega a ser líder y ahí se parquea. De ninguna manera, siempre y en todo nivel de la iglesia debemos estar considerando que yo estoy ahí para reproducirme. Donde no hay reproducción, hay algo que está enfermo, hay algo que tiene que ser revisado. Nosotros siempre hablamos de discípulos que discipulan, líderes que desarrollan líderes, iglesias que se reproducen y naturalmente movimientos que también se reproducen a lo largo de todo el globo. Entonces, líderes en el libro de los Hechos escogían frecuentemente a líderes, pero para que el ministerio se ampliara, pero es interesante notar que esos líderes eran escogidos de acuerdo a ciertas características internas para que el evangelio no se desacreditara y para que ellos tampoco cayeran en las garras del enemigo y fuesen al final gente que sí facilita la obra del ministerio. Ahora, liderazgo con visión. Miremos algunas de las características y como ustedes muy bien seguro saben que para hablar de liderazgo en una hora, esto no es suficiente. El tema de liderazgo es tan amplio y hay muchos libros acerca de liderazgo y podemos seguro recomendar un montón de ellos. Sin embargo, en este contexto de la iglesia en movimiento, quiero destacar 4 características que a mí me parecen que son muy importantes para un liderazgo facilitador de la misión. Y lo primero que debemos anotar es que debemos ser líderes con visión, liderazgo con visión. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 35. Dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Mire aquí lo que dice, despierten y miren a su alrededor. Cuando usted hace 2 cosas, yo creo que usted va a tener una visión clara de lo que Dios quiere. Uno es despierte, normalmente esté alerta, no esté en otro cuento y mire a su alrededor. Lo otro es lea la Biblia, trate de ver cuál es el corazón de Dios. Ve usted lo que Dios ve, porque cuando uno ve a su alrededor, lee la Biblia, entiende lo que Dios quiere hacer y de eso se trata la visión. La visión no es simplemente algo que yo me invento, me gustaría hacer, ¿me entiende? Y es como llegar y ver dónde quiero impresionar a la gente. No. De eso no se trata cuando hablamos de visión, sino vemos lo que está a nuestro alrededor, vemos lo que está en la palabra de Dios, entendemos el corazón de Dios y ojalá permitimos que Dios ahora nos hable y nos muestre cómo nos quiere usar para cumplir el plan o lo que Él quiere hacer en esa comunidad o en el mundo en general, o cómo nos quiere usar a nosotros para el cumplimiento de la visión. Y yo soy una ruedita en todo el engranaje divino. Yo no soy el único ni la última Coca-Cola en el desierto, pero soy un engranaje, soy una ruedita donde yo debo encontrar mi lugar y empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga y los otros hacen lo que también Dios los ha llamado a hacer. Y entonces vamos a avanzar y vamos a cumplir con la misión de Dios. En Proverbios capítulo 29, 18 dice, y nos muestra cuán importante es tener una clara visión. Ahí dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y ahora, hablemos aquí rápidamente de 2 cosas, de la visión y del extraviarse. Una, la visión
significa casi siempre, y ya lo dije, tener una revelación divina. Ahora, cuando hablamos de revelación divina, no estamos hablando siempre de un sueño, aunque eso puede ser, claro que sí, o puede ser algo impresionante, pero a veces es simplemente entender el corazón de Dios y tener ese, ajá, ahora entiendo y veo lo que Dios ve y dónde Él me quiere tener en todo su plan. Después, extraviar significa que perece, se desenfrena, vive sin freno. En otras palabras, hace lo que se le da la gana. Y en la Biblia tenemos, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, en un momento cuando no había liderazgo, con visión, entonces el pueblo hacía lo que se le daba la gana. Había tensiones, había desorden, la gente no seguía lo que Dios quería hacer. Y recuerde que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía una visión. Dios la sembró en el corazón de este pueblo. ¿Cuál era esa visión? La tierra prometida, ¿cierto? Y Dios ayudó para que salieran de Egipto, pasaran por el Mar Rojo, pero el pueblo de Israel no entendió lo que Dios quería hacer con ellos y por eso se quedaron en el desierto por 40 años dando vueltas. Y recuerden aquella ocasión cuando Moisés envió a unos espías para ver cómo era esa tierra prometida y posiblemente hacer planes para entrar. Y fueron 12 y de esos 12, 10 regresaron con una nota negativa. Y ellos dijeron, no, allá hay gigantes, ahí hay, mejor dicho, ciudades amuralladas, nosotros no vamos a poder hacer nada. Eso sí es gente que, son un dolor de cabeza, pero habían dos que entendían lo que Dios quería hacer. Ellos habían escuchado lo que Dios quería hacer y ellos le creían a Dios. Mucho de la visión tiene que ver con creerle también a Dios lo que Él quiere que se haga. Y gracias a Dios por esos dos hombres, Caleb y Josué, quienes dijeron, sí podemos entrar, porque Dios nos dijo que esa es nuestra tierra y así nos va Él también a llevar a ese lugar. Y finalmente sabemos de la historia que esos negativos no entraron, pero los dos que entendieron la visión de Dios fueron, al final de cuentas, los que guiaron al pueblo a esa nueva tierra. Si usted quiere ser líder, tiene que ser un líder con visión. Por eso, anote usted en este momento una frase corta, concisa y precisa, resumiendo prácticamente lo que es la misión de Dios y la visión de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo resumiría usted eso? La misión de Dios y la visión de Dios. La misión de Dios es que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvar a la humanidad. La misión de Dios es llevar su palabra a todo el mundo. La misión de Dios es salvar a la humanidad. Misión, Salvador. Misión, rescate, pescar almas. La visión de Dios es que nadie se pierda. La visión de Dios es vida eterna. La misión es Juan 3:16. Visión, evangelismo. Fantástico. Siempre recuerde una cosa, a mí me ayuda es ver en Apocalipsis capítulo 7 aquella imagen, porque visión tiene que ver con imagen, ¿no es cierto? ¿Qué veo yo en el futuro? Y yo veo como lo dice el mismo Apocalipsis, un pueblo de todas las naciones, de todas las tribus, todas las lenguas rodeando el trono de Dios y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es prácticamente poblar el cielo. La visión de Dios es poblar el cielo con gente de todo el mundo. Y la misión es lo que ya dijeron, es cómo llegamos a cumplir esa misión. Y más específicamente habla la Biblia en Mateo 28, 18 al 20, que es hacer discípulos que hacen discípulos. Ahora, vamos y veamos, el líder capta la visión de Dios para el pueblo. Y yo solamente aquí quiero hacer referencia rápida a algunas personas que captaron la visión y en especial, naturalmente, a Nehemías. Mire, Nehemías, este hombre
tuvo una visión clara de los propósitos de Dios. Cuando él escuchó que Jerusalén estaba destruida, él entendió claramente qué es lo que quería Dios, y entendía también los tiempos, ¿no es cierto? Estas conferencias se llaman entendidos en los tiempos, ¿no es cierto? Nehemías fue uno que entendió los tiempos, porque él cuando escuchó esa noticia por radio, digo, WhatsApp, no, eso fue algún chismoso que llegó a donde él estaba, ¿no es cierto? Y le dijo, Jerusalén está destruida. Él en ese mismo instante se hizo cuentas y dijo, ya son 70 años. Y la Biblia dijo que después de 70 años en cautiverio, él iba a hacer volver a la gente a Israel para que reconstruyera a Israel. Y él en ese momento sintió claramente que él era instrumento para llevar a cabo eso. Y claro, esa visión le dio a él propósito, le dio dirección, le dio motivación, le dio claridad y de lo que Dios quería, pero también supo comunicar eso con la gente, con el pueblo en general, invitándolos a ser parte de este proyecto, y la gente se montó en ese barco y empezaron a reconstruir las murallas de Jerusalén. Antes a eso, Ezra llegó a Jerusalén, y lo primero que reconstruyeron fue el altar de Dios, el lugar de adoración. Wow, aquí en este orden hay toda una prédica de verdad. Primero el altar, después los muros. Pero bueno, en otra ocasión podemos tocar ese tema. Pero después también vemos a Pedro, ¿no es cierto? Él estaba esperando que le hicieran comida. Estaba en la azotea, allá en Hechos capítulo 10, y seguramente olía ese olor a sancocho y tenía hambre y esperaba que ojalá pronto le dieran de comer, ¿no es cierto? Y en ese momento Dios le mostró algo, hubo sí una visión muy real acá, y Dios prácticamente le dijo, no llame impuro lo que yo he limpiado. Y tocan a la puerta unos gentiles y le dicen, al otro lado hay otro, un gentil que también tuvo una visión. Dios le habló y pidió que usted venga porque usted tiene un mensaje para nosotros. Y ahí en toda esa dinámica, lea Hechos 10, usted va a encontrar que ahí Pedro entendió, él tuvo una visión de que Dios no solamente estaba interesado por los judíos, sino también por los gentiles. Entonces vemos aquí cómo líderes juegan un papel muy importante, líderes con visión. Y ojalá que no nos encontremos en una situación como la que leemos ahí en Lamentaciones 2, capítulo 9. Perdón, capítulo 9, Lamentaciones 2, versículo 9, donde dice, las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra. Él rompió sus cerrojos y sus barrotes. Sus reyes y príncipes fueron desterrados a tierras lejanas. Su ley dejó de existir. Sus profetas no reciben más visiones de parte del Señor. Mire, estimados, una de las cosas para recibir la visión de Dios es entender el corazón de Dios, pero también estar listos a obedecer los parámetros, los mandatos de Cristo. Cuando nos alejamos de Dios, no espere una visión, porque Dios no va a hablar. Dios va a callarse hasta que usted entiende que con Dios podemos saltar sobre muros, y a Dios le tenemos que honrar y a Él adorar, a Él escuchar. Y cuando estamos dispuestos a seguir sus caminos, Dios comienza a hablarnos. A veces impresionantemente, a veces es con una voz muy suave, pero Dios comienza a hablarnos y a mostrarnos lo que Él espera de nosotros y para nosotros. La visión espiritual proporciona después finalmente una meta, representa naturalmente un desafío y le da una estructura a la vida. Una visión dada por Dios nos hace ver más allá de los problemas. ¿Cuánto necesitamos hoy en estos tiempos de pandemia la visión de Dios? En vez de simplemente estar esperando poder regresar a lo viejo, ¿qué tal si nosotros oramos para ver
y lo que Dios tiene más allá de los problemas. ¿Será que Dios quiere algo nuevo, algo fresco? Entendamos el corazón de Él y empecemos a movernos en esa dirección. Vaya allí en la página 7, creo que está eso ahí. Y entonces usted va a encontrar cuál considera usted que es el mayor desafío para captar la visión de Dios. ¿Qué ruidos pueden afectar el entender el plan de Dios para su vida? La propia visión personal, ansiedad, las preocupaciones de la vida diaria, la televisión, los problemas económicos, que puede ser un problema también el trabajo, que las redes sociales y el temor, y aún la vida diaria. Son cosas que desvían nuestra atención. En 2 Timoteo capítulo 2, la Biblia, Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice, usted como buen soldado de Cristo, cuídese de no estar enredado en las cosas de la vida cotidiana, y le hace el llamado prácticamente estar enfocado en lo trascendental. Sí, lo cotidiano, la televisión, todas esas cosas son de verdad cosas que desvían nuestra atención de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Ahora, otro aspecto del liderazgo que facilita la misión de Dios, vamos avanzando aquí rápidamente, es el liderazgo de servicio. Jesús hizo mucho énfasis en el liderazgo de servicio. De hecho, este es casi una lección aparte. Esa es la actitud que no solo él demostró, por ejemplo, cuando le lavó los pies a los discípulos, sino en tantas otras ocasiones, ir detrás de Zaqueo, por ejemplo, ese saqueador, y darle chance para que se arrepintiera y pudiese conectarse con Dios. Jesús fue un servidor. Él mismo dijo que él no vino a ser aquí otra cosa que servir y hacer el Salvador. Y Dios, Jesús mismo nos está llamando a que sigamos ese ejemplo. Y algo clave hoy en día es que entendamos como líderes que todo líder cristiano debe tener una actitud de siervo. Ahora, no solamente hablando de actitud como una cosa ahí toda mística, toda rara, sino que es de verdad alguien quien sirve al otro, busca el éxito del otro. Cuando el otro necesita ayuda, le da la mano, se sacrifica. Es prácticamente el liderazgo de servicio, es el liderazgo del camino a la cruz, ¿cierto? Es decir, no a mí mismo para poder ayudarle y alcanzarle la mano al otro. Jesús dio en esto ejemplo de un liderazgo marcado por ese espíritu humilde de servicio. Por favor, anote, hoy en día los líderes en la iglesia usan frecuentemente el título siervo, ¿no es cierto? Hola, siervo, ¿qué tal? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esa expresión? Anote solo palabras que describen el asunto. Palabras que describen este título, siervo, humildad, sumisión, hijo de Dios, ayuda, el que sirve, servicio, obediencia, muy buena palabra, claro que sí, describe muy bien a un líder siervo. Alguien que ha sido comprado para servir, el no figurar, fidelidad, amor por los demás, entrega, un servidor del Señor. Adelante, Pastor Pablo. Gracias, gracias. Muy bueno. Ustedes están describiendo el siervo del lado bueno, aleluya, y de las características que debemos de verdad reflejar como siervos, porque de eso en realidad se trata. Y bueno, nosotros leemos en la Biblia de una ocasión en la cual se acercaron a Jesús dos de sus discípulos y la mamá y la madre, ¿no? De estos para pedir posición y puestos
privilegiados y poder en el reino. Eso seguro que hoy ya no existe. Hoy ya hemos superado todo eso. No pedimos puestos de poder, ¿cierto que no? Y ni puestos privilegiados. Nosotros somos tan humildes, lavamos el piso, lavamos los pies. Bueno, yo creo que este virus sí todavía existe y la única vacuna es el arrepentimiento, porque Dios nos ha llamado a algo completamente diferente. Los discípulos no entendieron, por lo menos en ese momento, y a veces nosotros tampoco lo entendemos hoy día, lo que eso significa ser líder, servidor. Y bueno, Jesús, con todo ese amor que él siempre tenía también para aquellos momentos que bueno, revelaban cosas terribles en los mismos discípulos, él siempre los trataba con amor, con gracia, pero con verdad. Y entonces, ¿qué les enseña Jesús a sus discípulos? Primero, los siervos no gobiernan sobre las personas. Usted lee de esto en Mateo capítulo 20, 25, y Pedro en su primer carta hace mención también de esta verdad. No gobernamos sobre las personas. Eso no lo debemos hacer, porque ese gobernar aquí significa ejercer control, subyugar. El liderazgo de Jesús es totalmente diferente al liderazgo del mundo. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Hacemos un salto al siguiente punto. Los mejores líderes son aquellos que mejor sirven. Y si en algo podemos competir es en quién es el mejor servidor, ¿no es cierto? ¿Quién es el que mejor ayuda a los otros? ¿Quién es el que mejor lava los pies? Seguimos el Espíritu de Cristo que está revelado en Filipenses 2, que dice que Jesús, quien estaba en el cielo, tenía posición, tenía privilegios, él deja todo eso y viene a este mundo dejando todo eso atrás, es vituperado, tiene que someterse a un montón de cosas, de limitación, y finalmente muere en la cruz, pero solamente con un propósito, es de servirnos a nosotros, traernos la tan gran salvación. Y ese es el espíritu que tiene que gobernar a los líderes cristianos de hoy día. Y este es un desafío porque esto no siempre lo vemos. Como Cristo, los siervos no solamente dan su tiempo y energía, sino que además entregan su vida en servicio a los demás. El lema del servicio cristiano se resume, como ya lo dije en la paradoja, ser grande a través del servicio. Sea usted grande sirviendo. El ejemplo del apóstol Pablo a mí personalmente me gusta mucho. Este hombre usó una palabra muy interesante cuando él hablaba de sí mismo, el apóstol. Imagínense, él no anda. Ahora, para algunos les decía, yo soy apóstol de Jesucristo, claro que sí, y les mostraba que él tenía autoridad porque él había sido enviado de Dios a predicar las buenas nuevas, pero a la iglesia él se presentaba mayormente como juperetes, servidor, que propiamente es un remero subordinado y se distingue del marino, que es el nautes, que es diferente, es más, como si dice, un poco más elevado, pero el juperetes es el que está en el galeón bien abajo y simplemente está remando de acuerdo a los golpes que da el que está más arriba. Y eso es lo que nosotros debemos ser, gente allá bien abajo y que siguen los golpes, el ritmo que marca el Señor Jesucristo, ¿cierto? Para llegar y cumplir así la misión de Dios. En sus páginas 10, vamos a notar aquí qué puede o debe hacer un líder en una iglesia local y nacional para crear una cultura de liderazgo de servicio. Esto es como poniéndole
¿cómo se dice? Acción a esto, ¿no es cierto? Porque podemos hablar de tener una actitud de servicio, pero ¿cómo podemos nosotros practicar eso en la iglesia local o nacional? ¿Cómo podemos hasta ayudar a crear una cultura? ¿Qué tal una iglesia donde todos nos servimos los unos a los otros, donde tenemos esa actitud del otro es más grande que yo y yo me agacho para que el otro se levante, me gozo en el éxito del otro y yo voy a ayudarle para que tenga éxito? Ese es el espíritu de servicio. Entonces, ¿qué puede o debe hacer un líder en una iglesia local y nacional para crear una cultura de liderazgo de servicio? Servir con ejemplos sin títulos, tener un buen testimonio, no tener un alto concepto de sí mismo, humildad, importantísimo. Bueno, yo quisiera subrayar ejemplo, porque la gente, si soy líder, todos son puntos muy importantes y buenos. Subrayaría el ejemplo. El ejemplo de Jesús nos desafía a todos, ¿no es cierto? Y uno quiere como decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Yo voy a hacer eso también. Y yo creo que como líderes debemos dar un ejemplo, ir delante, para eso somos líderes, vamos delante, entonces vamos adelante dando ejemplo de un siervo, de un líder de servicio, ¿no es cierto? Entonces vamos en ese sentido a impactar y a crear una cultura, porque yo le digo que con el tiempo, y no demora mucho normalmente, o el primer año, la iglesia puede ser que vive de lo que fue el pasado y su trayectoria en el pasado, pero después de un año, 2 años, ahora el ambiente de una iglesia es marcado por el líder en ejercicio. Y ese líder en ejercicio, si tiene un espíritu de servicio, pronto vamos a ver una iglesia entera en servicio, ayudándose los unos a los otros como debe ser. Ahora, sigamos al tercer aspecto del liderazgo que propongo en este contexto para tener un liderazgo que facilita la misión de Dios. ¿Cuál es ese? El liderazgo que trabaja en equipo. Trabajo en equipo es la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. Es el combustible que permite que gente común y corriente obtengan resultados pocos comunes. Esto lo dice Andrew Carnegie. La iglesia en el libro de los Hechos no dependió de un par de líderes superdotados para seguir con la obra de Jesús. Los discípulos sabían que ninguno de ellos tenía todos los dones y capacidades necesarias para cumplir con la misión de Dios. Ellos escogieron por eso a un par de personas que les ayudaran en el ministerio, por ejemplo, a las viudas, y como resultado de ese trabajo en equipo, la iglesia seguía creciendo. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Si queremos ver a una iglesia en movimiento, el trabajo en equipo es muy importante. ¿Cuáles han sido sus experiencias, sus apreciaciones y los desafíos al trabajar en equipo? ¿Qué respondería usted a eso? ¿Cuáles han sido sus experiencias, sus apreciaciones y los desafíos al trabajar en equipo? Entendimiento, humildad, que el compañero no trabaja en equipo, sacar lo mejor de cada persona, éxito, tolerancia, se obtienen mejores resultados en corto tiempo, compromiso, actitud, la falta de apoyo por parte de los hermanos y pastores, la paciencia, el trabajo en equipo moviliza la visión para que todos participemos, y dice que no todo lo quieren hacer, y la buena comunicación y el respeto y solidaridad. Fantástico, fantástico. Yo recuerdo un ejemplo cuando estábamos renovando un salón en el Instituto Bíblico donde yo asistí, después trabajé un rato allá.
y dirigí todo un equipo, 2 equipos en realidad, 2 diferentes años para renovar un salón que tenía esa edificación y que lo querían hacer un salón múltiple. Y entonces los estudiantes eran los que ayudaron a hacer todo el trabajo de construcción y también de decoración y todo esto. Pero en uno de los años hubo alguien ahí que, era complicado trabajar con este hombre en equipo. Yo decía, a la 1 estamos reuniéndose y él llegaba a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Y yo le decía, ¿y usted qué hizo? ¿Dónde ha estado usted? Que aquí todos estamos esperándote para poder avanzar con la obra. Y él decía, no, pues yo sentí que Dios me había llamado a la oración. Yo casi le quito la cabeza, porque ese es un tema yo digo, la oración tiene su lugar. Yo entiendo eso. Y en estos tiempos hemos hablado acerca de la importancia de la oración y líderes orando, pero hay un momento cuando nosotros definimos como equipo, esta hora nos reunimos, entonces cuando falta uno, el equipo no está completo, ese don no está presente, no aporta, y entonces el avance llega a ser más lento. Y eso es verdad, hay desafíos en trabajar en equipo, pero cuando lo logramos, entonces, aleluya, podemos avanzar mucho más rápido, tener mucho más éxito y cumplir con la misión de Dios. Ahora, si usted quiere, vaya a su material en la página 11 y usted va a notar ahí que Pablo y Bernabé trabajaron en equipo. En el libro de los Hechos encontramos mucho trabajo en equipo y uno se pregunta cómo llegó la iglesia de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Había un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Diferentes dones, diferentes ministerios, trabajando en favor de una visión o de la misión de Dios para cumplir la visión de Dios. Entonces, eso hizo que la iglesia avanzara y hoy en día no es diferente. Nosotros igualmente tenemos que aprender a trabajar en equipo. Mire, como iglesia tenemos que entender que somos un cuerpo y en el cuerpo hay diferentes dones y cada cual debe estar funcionando con los dones que Dios le ha dado, aportar a la movilidad del cuerpo para poder así avanzar y cumplir la misión de Dios y correr con la visión. Más tarde, Pablo y Bernabé, pues ellos trabajaron en equipo en la iglesia en Antioquía, pero más tarde Dios los llamó como 2 hombres para que fueran a las naciones. Ahora, en ese primer viaje no fue solamente Pablo y Bernabé, nosotros sabemos que también fueron otros, como por ejemplo Juan Marcos, quien después pues desertó y eso llegó a ser un punto de pelea entre estos 2 hombres grandes. Pero el trabajo en equipo, Aquila y Priscila, una pareja que se unió también al equipo del apóstol Pablo y eso hacía que la obra pudiese crecer, porque Pablo, mire, y en esos tiempos no había WhatsApp, ni Telegram, ni Signal, ni nada, ¿no es cierto? Ni aviones, eso era perpedes apostologus, a pie como los apóstoles o encima de un camello, como sea, y una región tan amplia, ¿no es cierto? ¿Cómo le iba a servir Pablo a todos de una manera correcta? Solamente podía hacer tanto trabajo porque había un equipo que lo rodeaba. Y usted puede leer en Romanos al final cuántos eran los que pertenecían directa o indirectamente al equipo del apóstol Pablo. Es simplemente emocionante. Y cuando uno ve Efesios capítulo 4:12, nosotros vemos que Dios no solamente quiere usar a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia avance, sino a toda la iglesia. Este ministerio quíntuple, como lo llamamos hoy día, está llamado a invertir en toda la iglesia para que toda la iglesia esté trabajando, ministrándose, impactando la comunidad y haciendo que la iglesia pues se esté moviendo en la dirección
que Dios quiere. Por eso Dios nos da los dones a cada uno de manera diferente para que nos apoyemos. Nadie puede decir, yo no necesito al otro. Ese de llanero solitario en la iglesia, nada que ver. Aunque usted sea pastor y la gente ahí a veces como que lo crea usted, sábelo todo, usted no sabe todo y usted no puede hacer todo. Los discípulos entendieron que necesitaban ayuda. Usted necesita ayuda, usted tiene que entrenar a toda la iglesia para que se involucre en la obra del ministerio. Para mí esto en los últimos tiempos se ha vuelto de verdad una carga, que podamos entender que el trabajo en equipo es la clave. Aquí no es uno que sabe todo y que tiene la única conexión con Dios, que es el ungido, y los otros son tontos que tienen que aguantarse al ungido. No, 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 no. Aquí todos, de acuerdo a lo que Pedro nos enseña en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre todos. Y entonces, si cada cual va a tener su lugar y su aporte a lo que es la obra del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, tampoco lo hizo una persona solo. Betzaleel y Oholiab trabajaron en equipo con todo otro equipo que aportaron. Eso no se construyó así con una mano solamente. Y más adelante Moisés tuvo que aprender que no podía hacer todo solo. Gracias a Jetro, su suegro, le dijo, chico, usted se va a morir por hacer todo o tratar de hacer todo solo. Usted tiene que delegar. Líderes, ustedes a veces, cierto que tienen dificultades en delegar, nos gusta controlar, nos gusta, a veces no le confiamos a la gente, pensamos que ellos a la larga hasta nos dividen la iglesia. ¡Qué locuras! Esos temores son del diablo, porque yo creo que esos ayudan es a frenar la obra de Dios. Nosotros tenemos que entrenar bien, sí, entrenar bien, a eso Dios nos llamó, después delegar y confiar, y como dice ahí, yo los confío a Dios, ¿no es cierto? Y a su palabra. Entonces ya cuando usted dice, ahí yo lo confío a Dios y su palabra, entonces usted quita las manos, Dios las pone sobre esa persona y esa persona ahora va adelante y posiblemente podría llegar a ser mejor que usted. Y eso está bien, ¿por qué no? Celebre cuando alguien es mejor que usted. Hay otros ejemplos en la Biblia de cómo gente trabajó en equipo. Ustedes tienen eso todo en su material. Ustedes material es bastante extenso. Me gusta mucho el ejemplo de Noemí. Ella, esta mujer deprimida, toda frustrada, la vida le ha dado golpes, pero gracias a Dios, Ruth a su lado llegó y le ayudó y eso trajo nuevas esperanzas para ella, y cuando se sentía ya perdida y como que sin futuro, esta Ruth al lado de Noemí, trabajando en equipo, llegó a darle una luz nueva, fresca y esperanza, un futuro seguro. Trabajar en equipo siempre es una bendición. Tenemos que aprender cómo podría mejorar el trabajo en equipo hoy día en la iglesia. ¿Qué podemos hacer para que ese trabajo en equipo sea más eficaz, sea más ágil y que produzca lo que Dios quiere que produzca? Que delegando sabiamente, también usando una mayor relación y comunicación, capacitando y soltando, conociéndonos más o conociendo las habilidades de los hermanos, escuchando y delegando tareas, una buena comunicación, compromiso, que cada miembro tenga una tarea específica, también que haya un fervor para servir al Señor, entrenando a los implicados, soportándonos los unos a los otros. Ese sí es muy práctica. También sin querer que hagan las cosas como yo las hago, ¿no? No intentando como ese control, aprender a trabajar con otros. Fantástico, fantástico. Una de las cosas que a mí me fascina cuando estoy pensando en trabajo en equipo es que el trabajo en equipo al final le da la gloria a Dios. Y esto ya me ayuda a ver
que el trabajo en equipo es divino, porque si yo trabajo solo y tengo éxito, adivinen quién se gloria, quién es el que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Pues el líder, ¿no es cierto?, que hizo todo solo, pero Dios no permite, por eso no te da a ti todos los dones, aunque seas alguien muy bien dotado por Dios, gracias a Él. Pero al final no tienes todo. Necesitas al hermano, necesitas al otro. Y al final, cuando hay éxito, cuando hay avance, tenemos que reconocer, oye, si no fuera por el trabajo en equipo y coordinado por la cabeza Jesucristo, entonces nosotros no hubiéramos llegado tan lejos. Siempre usted como líder recuerde una cosa, que cuando hay algo que se mueve es porque la iglesia, porque un grupo está trabajando en equipo y finalmente la gloria es para el Señor. Eso es, siempre Jesús es el que va a ser alabado. Si usted es alabado, es obviamente que usted ha olvidado que necesita a otros para llegar allá donde está. ¿Qué cosas sabotean el trabajo en equipo en una iglesia? ¿Y qué cosas facilitan el trabajo en equipo? ¿Qué sabotea el trabajo en equipo en una iglesia? ¿Y qué cosas facilitan el trabajo en equipo? Sabotea el orgullo y facilita la cooperación. El orgullo sabotea la crítica, el prejuicio, los chismes, una mala organización, la soberbia, la paciencia o la impaciencia, alimentar los egos, el creerme autosuficiente, el afán de figurar, cuando no se entiende la capacidad de cada uno, la falta de madurez, el sabotear el trabajo del otro, o el sabotaje también indica envidia, no decir la verdad, la falta de respeto, y por último la división, la falta de conocimiento de los dones. Aleluya, gracias. Fantástica lista de cosas que sabotean y cosas que facilitan. Bueno, vamos al último punto, aunque este está muy relacionado con y no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero sí como poniéndolo ahí sobre la mesa para considerarlo, todos los creyentes involucrados. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma. Desde el año 300 después de Cristo hasta hoy tenemos una gran lucha, y es la lucha por ver a toda la iglesia involucrada en la obra del ministerio. Y yo digo en este momento que no siempre la culpa está en la iglesia en general, sino en los líderes que a veces secuestran los puestos y los ministerios y no entienden su rol de gente que entrena, que capacita, que prepara al pueblo para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos ese problema que ya mencionamos antes y que los discípulos tuvieron. Señor, queremos el puesto a la derecha y a la izquierda, ¿no es cierto? Queremos fama, queremos poder. Y cuando lo obtenemos, entonces tenemos que alejar todos los que se nos acercan porque nos podrían tumbar nuestro trono. Y entonces, eso hace daño al avance de la iglesia. Por eso un líder que facilita la misión para cumplir la visión y pues correr con la visión, es un líder que entrena a toda la iglesia para hacer la obra del ministerio. Vamos a leer aquella cita que está ahí en Éfeso capítulo 4, 11 al 16. Esta es una cita que en su Biblia debería estar subrayada o enmarcada y con amarillo. Cada vez que llega usted ahí a Efesios 4, ¡pam! Eso tiene que resaltar en la cara. Ahí dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y hago aquí un pequeño comentario. Todos son importantes y estos no son puestos jerárquicos, estos son ministerios, son funciones, y más bien que Dios nos encuentre en el lugar de trabajo y no en el lugar equivocado. Después dice, ellos tienen la responsabilidad, esto es la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice que Dios dio estos ministerios, estas funciones, a fin de
pero aquí dice, y me gusta cómo lo expresa así enfáticamente esta nueva traducción viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién hace la obra del ministerio? La obra de Dios, la iglesia, pero a esa iglesia pertenecen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y toda la gente y todos. Y recuerde que en la Biblia, una de las frases que aparece muchas veces, 50 y algo de veces en el Nuevo Testamento, es los unos para con los otros o los unos con los otros. O algo parecido, ¿no es cierto? Perdónense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, anímense los unos a los otros, y así seguimos, amonéstense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica de la obra del ministerio en la iglesia, en la comunidad cristiana. Y si hacemos eso, nos edificamos nosotros mutuamente, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es una iglesia en movimiento. Ahora, dice la Biblia, y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Mire, nosotros no, aleluya. Mire, a veces pensamos que un curso es el que nos ayuda a madurar. Sí, puede ser un discipulado, puede darnos cierta información que nos ayuda a tomar decisiones correctas, pero el ministerio los unos para con los otros nos lleva a que crezcamos cada vez más a la imagen de Jesús. Por eso es que nos reunimos, no nos reunimos para hacer feliz al pastor el domingo y traer el diezmo, ¿cierto? Y con eso basta. No, es que yo voy y con mi don voy a aportar y con el otro don me aportan a mí. Juntos crecemos y maduramos. No seremos arrastrados, dice ahí, de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nos estamos advirtiendo, nos estamos amonestando. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mire, discernimiento a veces es mejor en la colectividad, ¿cierto? Porque uno siente, el otro ve y el otro dice y el otro sabe, y podemos unir todo eso y detectar las enseñanzas falsas y naturalmente reprenderlas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace, ponga cuidado, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, usted es una parte. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Aleluya. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aleluya. Y aquí es donde los líderes, nosotros tenemos la gran tarea de entrenar a toda la iglesia y liberar a la iglesia al ministerio. Como dije, este es un desafío que hemos estado luchando desde hace muchos años. La misma Reforma mencionó este tema del sacerdocio general de toda la iglesia, pero no hemos sido buenos en aplicar esto a la vida de la iglesia. Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si vemos que hoy en el mundo tenemos 8,000 millones de habitantes, más o menos, y unos 3,500 millones no tiene acceso al evangelio 2,000 años después de que Jesús ascendió al cielo. Hoy con aviones, internet y con WhatsApp y todo lo otro, ¿me entiende? Tenemos como un 46% de la población humana todavía lejos de tener la información necesaria para que conozcan al Señor Jesucristo. Y Jesús dice en Mateo 24:14 que este mensaje del reino de Dios se predicará
en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa eso? Si queremos nosotros cumplir con eso que dice Mateo 24:14, entonces usted tiene que entender que toda la iglesia debe estar involucrada. El mundo no se va a alcanzar solamente con algunos superhombres o supermujeres, sino con toda una iglesia bien entrenada, coordinada, liberada al ministerio, haciendo lo que Jesús hizo y tocando su comunidad, y donde sea que caiga como cristiano, usted es luz, sal, predicador de la palabra de Dios, discipulador. Entonces yo creo que pronto podemos cumplir lo que Jesús tanto quiere que se cumpla, y de verdad que todos queremos que se cumpla eso lo más rápido posible, ¿cierto? Para que Dios reciba toda la gloria y se cumpla la visión de Dios, que gente, una multitud que nadie puede contar, va a estar reunida alrededor del trono de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, adorando al Creador del cielo y de la tierra, nuestro Salvador. Que Dios nos ayude para que seamos una iglesia en movimiento, pero que seamos líderes, facilitadores de la misión de Dios para cumplir con la visión. Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención en esta noche, y mañana nos vamos a ver y vamos a hablar de odres que facilitan la visión y la misión. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Este tema súper interesante, el liderazgo aplicado a la misión que Jesucristo nos dio. Carola Jofre pregunta, ¿cómo diferenciar el no delegar o controlar con el celo de mantener la sana doctrina? Tenemos que, claro, el celo de la sana doctrina. Ahora, tenemos que definir qué significa eso. Tenemos que cuidar la sana doctrina, claro que sí, pero delegar también. Y yo le quiero decir, pastor o pastora, ¿no es cierto? Usted, alguien confió en su persona y alguien confió en mí y me soltó. Y todos corremos el peligro de naturalmente ser desviados. Pero si yo soy líder en una comunidad y rindo cuentas como todo el mundo rinde cuentas, entonces eso me ayuda a mí también a protegerme de que doctrinalmente me desvíe. Hoy más que nunca creo personalmente que líderes deben reunirse regularmente para rendir cuentas, para hablar de lo que predican. Eso es lo que hizo Pablo. Fue a Jerusalén para decir, mire, yo predico esto y recibo el apoyo de ustedes aquí en Jerusalén. Y claro que sí, eso es algo que debe ocurrir. Y la delegación, y si delegamos, claro que al que delegamos, ojalá lo hemos entrenado debidamente para que también rinda cuentas, y en esa dinámica de los unos para con los otros, entonces protegemos la doctrina, pero también facilitamos la carrera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Los esperamos a la segunda sesión de Corre con la Visión, y recuerde, si estas enseñanzas son de bendición, póngales un like, hagámoslas virales, que todo el mundo de habla hispana pueda aprender este tema de la iglesia en movimiento. Que Dios les bendiga.